Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el nuevo encuentro de estudio de la palabra de Dios en horas tan especiales, horas sagradas, que nuestro Creador separó para que le adoremos, para que tributemos gratitud, honra al día en que el Señor separó, apartó, que sea santo por los siglos. Querido Padre, pedimos ahora tu bendición mientras estamos juntos en torno a este canto y ahora en torno a la palabra de Dios. Rogamos tu compañía, tu inspiración, tu bendición y que estas reuniones sean de edificación para que estemos más cerca de nuestro Salvador. Entreguemos todo nuestro corazón y nuestro Dios nos pula para que seamos hijos efectivos ahora y aún en el futuro. Pedimos tu bendición para ello y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, quiero agradecer que ya estamos prácticamente listos para continuar con los estudios. Veremos citas del Espíritu de Profecía, algunas que están escogidas. Yo no sé si ustedes tienen con ustedes el libro El perfil de la crisis venidera. Lo quiero recomendar porque así ese libro, como otros, Preparación para la crisis final, esos dos libros tienen un conjunto de citas y compilaciones del Espíritu de Profecía sobre los eventos finales, junto con el muy conocido libro Eventos de los Últimos Días, ese es conocido, y hay otro que tiene un título parecido, no es lo mismo, Eventos del Tiempo Final. ¿Sí? Es un libro también para considerar, pero las citas que hoy queremos tomar, que vamos a leer, son tomadas de este libro, El perfil de la crisis venidera. Vamos entonces a ir a continuación a mirar el desenlace de Cristo y el de la última generación, una tipología. Voy a hacer, mis hermanos, una lectura rápida con los textos bíblicos para que así luego apreciemos el resto de los temas que vamos a mirar de 1 de Corintios capítulo 10. A continuación ya vamos a ver estas citas, todas unidas, y rápidamente, va a ser muy rápido también. 1 de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Les cuento, hermanos, que yo animo que estudiemos muy a fondo la lección. Bueno, esta semana hubo una lección para el mundo adventista muy interesante sobre la tipología del libro de Josué. Les cuento que el tema de esta semana se ha tornado sumamente interesante por el concepto de tipología, tanto que en los videos en todas partes se está manejando esto con fluidez, pero recibí mensaje desde Argentina, mi país. Una hermana que se molestó. Ella, a pesar de que diga lo contrario, pues es obvio que no está satisfecha, porque creyó que eran palabras nuevas que se estaba inventando y que no traían ningún beneficio, ninguna instrucción. ¿Dónde aparece tipo, antitipo? ¿Qué es lo que trata la lección, verdad? Entonces, lo que vamos a mirar ahora es en base a los textos bíblicos de 1 de Corintios capítulo 10. Allí es donde se menciona. Vamos a abrir capítulo 10, versículo 6. En un momentito más ya lo estamos abriendo. Y esta hermana, sigo contando, ella quería ver la palabra tipo y la palabra antitipo. ¿Dónde aparece? Y yo le dije, sí está la palabra en griego, pero el español se traduce con otras palabras más simples, menos complicadas, porque si se pusiera la palabra en sí, como por ejemplo antitipo, hermanos leerían y no sabrían de qué se trata. Pero se usan equivalentes, ¿sí? Para que lo podamos entender. Entonces, abrimos pues 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6. El apóstol Pablo va narrando los hechos del Éxodo y los toma como ejemplo, como modelo o como tipo. El texto dice ahí, mas estas cosas sucedieron como tipos, dice en griego. Ejemplo se traduce en español. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como esa gente lo hizo. ¿Sí? Entonces la palabra sí está en el idioma original. Se traduce como ejemplos. Y luego a continuación da casos para que se entienda esto. Leeremos muy poquito. Esto ya lo miramos antes, pero es bueno repasarlo porque es el principio de comparación de un viejo modelo y un nuevo modelo. No seáis idólatras, ustedes, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto fue en ocasión de la adoración
de la estatua en ausencia de Moisés recibiendo las tablas. No hagan como esa gente. ¿eh? Ni forniquemos nosotros, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo. Entonces, por primero y segundo quiero decir tipo y antitipo. Nosotros seríamos el antitipo, el segundo modelo, y el primer modelo es el tipo. Son los israelitas. Cuando fornicaron, ¿se acuerdan? Y cayeron en un día 23.000. Fue en números 25, se nos cuenta, que lo hicieron con las muchachas, las mujeres moabitas, muy hermosas, que se aparecieron en el campamento, y los hombres desaforados fueron allí a ver las fiestas, en qué consistía, para practicar fornicación. Fue el mal consejo que dio Balaam y que trajo la ruina al pueblo. Mucha gente murió, ¿no? Y así va enumerando ejemplos. Y luego en el versículo 11 vuelve a lo mismo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez el concepto de tipo. Y están escritas para nos amonestarnos a nosotros, que somos el antitipo, o sea, el segundo ejemplo, o el segundo modelo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en el caso de la historia de Cristo, estamos trabajando con eso. Jesús es un primer modelo, la experiencia que él vivió desde el jueves de la pasión en adelante. Sobre todo por la cita que aparece un poquito después allí en la pantalla, del conflicto de los siglos, página 652, cita que ya la hemos leído. Que así como Jesús presentó su profecía, pero es como que no se les hubiese dicho nada. Así también nos pasará a nosotros si no prestamos atención y no atesoramos la profecía de Apocalipsis 13 especialmente, las que tienen que ver con la marca de la bestia, luego el fuerte pregón y el tiempo de angustia. Ella menciona eso, ¿no? Y habla del tiempo de angustia. Y esto está mencionado en Daniel capítulo 12:1, que se levanta Miguel y será un tiempo de angustia como nunca lo hubo en la tierra, pero los que están anotados en el libro serán salvos. ¿Sí? Ahí tenemos el texto para poder repasarlo. Luego, mirando la pantalla, tenemos Apocalipsis 14, del 1 al 5. Yo solamente los menciono así al pasar nomás. Algún texto vamos a leer. Habla de los 144.000, ¿no? Que están en pie en el monte de Sión con arpas. Y en el versículo 3 en adelante mencionan que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes y fueron tomados como primicias para el Señor, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha ante el trono de Dios. Luego entonces, esta cita del conflicto de los siglos, página 652, que muy claramente hace la comparación entre la pasión de Cristo y los sufrimientos que tendrá la última generación, y respectivas profecías. De allí que usamos la palabra tipo y antitipo. Lo que le pasó a Jesús, ahora nos va a pasar a nosotros, como pueblo de Dios. Y en 1 de Pedro, ahora sí abrimos este texto, capítulo 2, versículos 21 al 23. Allí el apóstol va a dar unos buenos consejos para imitar al maestro. Las pisadas que él nos dio serán las nuestras. Como dice, 1 de Pedro 2, 21. Ahí está. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No tenemos que seguir los pasos de él, las pisadas de él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, y esto ya hablando de la pasión, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, para que nosotros andemos en sus pisadas. Este es un texto importante para que imitemos al Maestro en nuestros días finales. Lo mismo Lucas 23:31, ahí menciona a Jesús en medio de la pasión, del sufrimiento que él tenía, cuando él dijo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O Colosenses 1:24 y 28, un buen texto del apóstol Pablo que menciona el sufrimiento que él ya estaba padeciendo como anticipo de lo que a la iglesia le pasaría. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, a la iglesia le va a tocar, y ya Pablo lo estaba sufriendo de antemano. Y versículo 28, a quien anunciamos, hablando de Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo
de los mensajes de Pablo, que lleguemos a la perfección. Filipenses capítulo 3, 10 y 11 nos habla también de ese caminar de Pablo hacia su crucifixión personal. A ver cómo lo dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso muestra que tenemos que ser muy humildes, no que Pablo ya lo logró, él mismo dice, no que ya lo hayamos logrado, pero quiere ser semejante a Jesús aún en su muerte. En Gálatas 5:24, texto que ahí miramos en la pantalla también, nos habla de esa muerte espiritual. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este concepto de crucificar las pasiones, los malos deseos, las tendencias pecaminosas, será un concepto recurrente a lo largo del tema, porque hay justamente esta doctrina de la teología de la última generación. Hay hermanos que consideran que no podremos alcanzar el total dominio de nuestras pasiones personales, de nuestras tendencias pecaminosas. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona que crucifiquemos esto. Y aún nos dice en el capítulo 6:14, en el siguiente capítulo, una manera, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y entonces él ama tanto a Jesús que pone la cruz como el instrumento por el cual él se crucifica al mundo y el mundo es crucificado a él. O sea, se murió. En la cruz está en el medio. Como Jesús cuando murió murió sobre la cruz, pero murió al mundo de los judíos de esos días, y cuando resucita, ya resucita con todo su poder. En 1 de Pedro 2:11 vuelve a hablar de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, batallando contra las tendencias pecaminosas. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, al estar peregrinando. O 1 de Pedro, capítulo 14 al 16, menciona algo similar también, cuando dice, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y segunda de Pedro 1:4 nos da una bonita promesa, pero hay una condición: participar de la naturaleza divina con la condición de huir de las pasiones personales, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, de la concupiscencia. Y en Patriarcas y Profetas, página 25, hay una diapositiva que yo voy a mostrar, donde muestra a Adán, que también tenía pasiones. Muy interesante, ¿no? Sus deseos y pasiones estaban bajo el control de la razón, es como dice la cita. Por lo tanto, no es que nuestras inclinaciones van a desaparecer, no, las vamos a tener, forma parte de la naturaleza del ser humano, pero controladas. Y eso es donde tenemos que trabajar para controlar los malos pensamientos, controlar aquí, controlar allá. Eso iremos mirando en otras diapositivas. En Efesios capítulo 4, versículo 13, vemos la cita de Pablo acerca de la meta a alcanzar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia tiene que apuntar a esa estatura del Cristo pleno. O 2 de Corintios 3:18, el texto que nos dice, mirando a Cristo, somos transformados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Noten, esa es una promesa. Podemos tener la imagen de Cristo, pero hay que mirarlo a Él, seguirlo, ¿eh? Imitarlo. En Romanos 8:29 nos habla de la meta que Dios quiere para su pueblo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten, estas son las promesas de que vamos a llegar a ser igual, es muy grande. Hay quienes derrotistas aumentan el derrotismo, dicen, no, es imposible. No. Y hermanos, yo estoy leyendo las promesas que trae el Nuevo Testamento, de la meta a la cual Dios quiere que su pueblo alcance, y los 144,000 lo alcanzarán. Sigue más, Gálatas 4:19. Ahí habla del embarazo de un creyente, cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Eh? Es como una gestación, hasta que sea formado. Cristo se tiene que formar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación. Hoy estaba escuchando un predicador que hablaba acerca de los hábitos que tenemos de entretenimientos, tales como escuchar música o ver películas. Y entonces hizo la pregunta, ¿qué películas podemos ver? Y entonces la respuesta, miremos aquella en la que Jesús nos pueda acompañar, que entremos con una oración y salgamos con oración. Pero si comienza a haber o violencia, malas palabras, sexo u otras cosas en la película, ¿será que Jesús va a estar allí? No, Él se va. Entonces no podemos hacer semejante temeridad. Y entonces cabe el texto, hasta que Cristo sea formado. Significa que hay tal unión entre nosotros y nuestro Señor que se va formando el pensamiento de Jesús adentro de nosotros, los deseos del Maestro, los proyectos del Maestro, los gustos del Maestro, ¿eh? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. También Efesios capítulo 5, versículo 27. Recuerden, mis hermanos, todos estos textos están allí en la pantalla y ustedes pueden luego anotarlos para recordarlos, ¿no? Que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Por lo tanto, tendremos que trabajar y luchar contra nosotros mismos, que somos nosotros el principal enemigo de nosotros mismos. O Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí hago una observación. Cuando conversé con cierta hermana hace un tiempo, ella decía, bueno, acá dice, hasta el día de Jesucristo, el día de la segunda venida. Entonces ahí vamos a alcanzar perfección, no antes, me decía esta joven hermana, ¿no? Olvidando, mis hermanos, que el día de Jesucristo, que ahí menciona, no trata de la segunda venida, se trata del día en que Él llega a ser rey. ¿Y cuándo es eso? Bueno, podemos mirarlo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14-15, hablando de los ayes. El que se viene ahora es el que más bravo va a estar. Dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto, que es el último ay. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo se produce esto? Al cierre de la gracia, en el cual Jesús ya no es más sacerdote, es rey. Entonces, ese es el día, el último, al cual apuntamos para la perfección, porque se cierra la gracia, y ahí es cuando los santos reciben, o antes, un poco antes, reciben el sello para que prediquen el fuerte pregón. Y ese sello marca su carácter para toda la eternidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que luchar mucho en oración contra nosotros mismos, ¿eh? Vencer
la impaciencia, vencer el miedo, en fin, cada uno sabe dónde hay que trabajar. Y entonces, el día de Jesucristo, porque recuerden el texto que habíamos leído, decía que el que había prometido, el Filipenses capítulo 1, versículo 6, esa perfección se va a lograr hasta el día, el texto decía, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesús llegue a ser rey, antes de la segunda venida. Y cuando es rey es cuando deja de ser sacerdote en el santuario celestial y se viste las ropas reales, preparándose para venir a buscar a sus hijos aquí en la tierra y comienza el ministerio de las plagas. Siguiente texto, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Noten, se nos habla del Armagedón, versículo 16, y antes de que venga el gran momento del decreto de muerte, el exterminio del pueblo observador del sábado y que no acepta el domingo, hay una voz del Señor a esos santos que están a punto de ser muertos, de ser exterminados en el día del decreto de muerte. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo más importante en ese momento es conservar las ropas blancas de justicia de Cristo, tal las ropas que el Señor invita en el mensaje a la Odisea, en el segundo remedio. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra tu desnudez. Esas vestiduras blancas son la justicia de Cristo, como lo vamos a leer a continuación en el capítulo 19, versículos 7 al 9, la invitación para la gran cena de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una cita del Espíritu de Profecía donde hace diferencia entre las vírgenes invitadas y la esposa de Cristo vestida de lino, que se refiere a la Santa Jerusalén. Esa es la esposa, porque si es esposa no puede ser invitada. Está muy interesante el comentario que está en el conflicto de los siglos. Pero lo que importa aquí es cómo Dios quiere que esos santos, que van a estar anotados en la santa ciudad, y allí aparece muy blanca, preciosa, la esposa de Cristo, y las acciones justas de los santos, es lo que la engalana, para que nosotros también apuntemos a esa meta grande de lo que Dios pretende de nosotros, que seamos santos como Él es santo. Y para eso, hermanos, necesitamos conocer más a Cristo para confesarle todos nuestros pecados y que nos limpie del mal. Siguiente texto que miramos aquí en la pantalla es 1 de Juan 3:9 y también 5:18, que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Noten, no puede pecar, no practica el pecado. Y 5:18 dice lo mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose a Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Entonces es posible permanecer impecables por el poder de Dios y la gracia del Espíritu Santo. En Judas, versículo 24, también tenemos una promesa que el Señor nos da. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Noten, estos todos son textos que tienen que ver con los santos de la última generación, con más razón. Y luego ahí se cita Job. Job no vamos a leer, es muy conocida la historia de que Dios ya lo ponderó ante el universo, ante todos los hijos que se presentaron, entre ellos Satanás, diciendo, ¿quién como él, justo, recto, temeroso de Dios? Y fue entregado a Satanás en dos ocasiones. En la primera, Dios le dijo a Satanás, no lo toques a él. Y ahí le tocó a los hijos, las posesiones, le destruyó todo. Y en la segunda, no lo mates. Y ahí le trajo una peste terrible, pero no murió
y cómo Job representa a los 144,000, por un lado, protegidos por Dios. Satanás no los va, en el caso de Job sí se le permitió dañarle con una peste, pero los santos, Satanás no los podrá tocar, sino que la angustia será mental. Todos los pecados tienen que haber sido confesados. Si alguno quedó inconfeso, es gravísimo. De eso trata el tema de la angustia de Jacob. Y luego, en pantalla, ahí miramos 3 textos, en la parte final, Primera de Juan, capítulo 3, Filipenses 3 y Primera de Corintios 15, que tratan de el cambio del cuerpo, no del carácter. Eso es para que nadie se confunda. Vamos a leer 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Muy importante recordar estos conceptos de la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Ahí está, la edificación del carácter. Así mismo, así como Él es puro. Pero entonces lo podremos ver cuando tengamos un cuerpo nuevo. O Filipenses 3:21, va en la misma línea también, que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Él, cuerpo con cuerpo, pero el carácter es el otro tema. Y 1 de Corintios capítulo 15, versículo, dice 35, son muchos textos, solamente vamos a leer del versículo 51 en adelante. El contexto vale la pena tenerlo, ¿no? Del versículo 35. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. También el carácter será transformado, la pregunta, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero otra vez, el carácter será transformado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, notemos que se está refiriendo al cuerpo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Porque la corrupción no hereda la incorrupción, pero el carácter se purifica a sí mismo, como dijera Juan. Esa es nuestra tarea. Y luego los textos que hay, los finales, que ya los hemos estudiado, es la acumulación de culpabilidad en la última generación antes de la destrucción de Jerusalén. Jesús se los dijo a los judíos testigos de su mensaje. Todo caerá sobre esta generación. Desde la sangre de Abel, que fue muerto, hasta la sangre del último profeta, muerto entre el altar y el templo. Y ustedes lo mataron. Zacarías, hijo de Joiada. Todo esto va a caer sobre esta generación. Bueno, así como hay una acumulación de culpabilidad sobre la raza pecadora, también lo contrario, hay una acumulación de peso de conciencia en los santos. Va creciendo, se va acumulando una conciencia de arreglar las cosas pronto. Como cuenta 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 14, tiene que ir creciendo nuestra entrega, nuestra búsqueda del Señor. Dice allí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. A esto nos referimos con que hay un creyendo, ahí se va acumulando el peso a medida que avanza el tiempo. El Espíritu Santo va trabajando más en los creyentes para que presten más atención al espíritu de profecía, las citas que se estudian, sermones, nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestras inclinaciones. No cabe más el derrotismo, ¿sí? Como quizá alguno lo puede tener. Bien, mis hermanos, vamos nuevamente a ver en pantalla. Ya tenemos todos los textos
ya sabemos por dónde vamos a caminar. Y repasando lo que ya estudiamos, queremos mirar estos dos últimos, la hora de la potestad de las tinieblas, que tiene que ver con la marca del 666. Ya estudiamos Profetas y Reyes, página 136, el plan supremo de Satanás, de atarlos a todos, incluso a los santos, con que no pueden comprar ni vender. Y el cerco de la última generación, que es la ley dominical. Para ello, y también miramos sobre los adventistas mal preparados, justamente algo de esto vamos a ver ahora en la cita que quiero compartirles con ustedes del libro Preparación para la crisis final. Antes del capítulo 3, en el capítulo 2 de ese libro, comienza una sección dedicada al cerco de la ley dominical y justamente trae la cita de Joyas de los Testimonios, tomo 2. En dos partes aparece página 150 y página 165, que vamos a mirarlo a continuación. Ya estoy. Les pregunto si pueden ver la cita. Sí, sí, la podemos ver. Bien, bien, bien. Entonces aquí tenemos ya la primera. Ahí tenemos. La última oportunidad de salir de las ciudades. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder, noten, esto ya es tipología, está comparando dos eventos, y es el cerco de los ejércitos romanos con el cerco de la ley dominical. Eso me refería al cerco que sufrió Jesús de esa multitud, de esa turba, que lo cercó con palos y cuánta cosa, con espadas se vinieron a él y ahí lo cercaron ya. Él no podía escapar. Así con la ley dominical. Cuando aparezca, hermanos, tendremos que haber salido, a menos que queramos quedar dentro del cerco. ¿Cómo sigue? Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, ahí trae una nota, ahora vamos a leerla, y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Cuando dice que es tiempo de abandonar las grandes ciudades, para evitar justamente lo traumático que es las mudanzas y demás, es bueno ya ir pensando desde ahora. Recordemos que la mudanza va a abarcar por lo menos, como mínimo, dos momentos. Uno es imitando lo que pasó con Lot y Abraham, ¿no? Especialmente Lot. Uno es el abandonar pacíficamente, planeadamente, y el otro es el huir a toda carrera del lugar. En el caso de Lot, cuando acompañó a su tío, él salió planeadamente de Ur de los Caldeos, llegaron hasta Harán, y de ahí otra vez planeadamente salió Lot con su tío en dirección a Canaán. Eso es planear. ¿eh? El texto dice que no sabían a dónde iban, pero lo habían planeado, o sea, nadie los apuraba, nadie los perseguía. Pero en el caso de Lot en Sodoma fue diferente. Ese es el segundo momento. Cuando los ángeles lo apuraron, lo empujaban ya, él tenía que huir. No era salir planeadamente, huir. Y finalmente hasta lo sacaron a empujones. Luego que regresó infructuoso de buscar a su familia, las dos hijas casadas y los yernos. Allí él se demoró y provocó la duda en su esposa y las hijas también. Eso lo cuenta el espíritu de profecía. Así que él es en gran medida responsable de la muerte de su esposa, porque en lugar de ponerle muchas ganas a salir, él estaba en la duda. Muy interesante ese detalle, porque nuestra familia nos observa, y especialmente si somos el sacerdote, el jefe, el conductor de la familia, el resto está observando. Estamos con miedo, con duda, y eso hace que la familia se contagie de ese espíritu. Fue lo que pasó con la esposa de Lot. Noten los dos momentos entonces. Uno es abandonar planeadamente y otro es huir. Bien, miremos acá. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades cuando llegue la ley dominical.
Yo más bien digo, hermano, abandonemos ahora aquellos que pueden, ¿no? Planéenlo ahora para que no sea traumático cuando llegue ese momento. Y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces, el autor trae unos comentarios que vale la pena leer. Dice en la nota 27, salir de las ciudades grandes es solo un preparativo para abandonar las más pequeñas para ir a hogares establecidos en lugares apartados en las montañas. Estas mudanzas no tendrán nada de idílico, serán traumáticas, especialmente para los que están acostumbrados a las conveniencias y comodidades de la civilización. Bien, seguimos pues avanzando con las lecturas. En este caso es el libro Maranata, página 197, que dice, los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados. Y esta diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. El autor, voy a leer todavía más el párrafo que sigue y luego un comentario del autor, porque vale la pena ver detalles con las citas que se traen a continuación. Pero leo el siguiente párrafo. Los que apostaten durante el tiempo de dificultades darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos para asegurar su propia seguridad. Revelarán el lugar donde se ocultan sus hermanos y así pondrán a los lobos sobre sus huellas. Reverend Gerald. Tremendo, hermanos. Yo solamente les invito a que pensemos. ¿Puede ser que haya hermanos que traicionen a los compañeros? Sí. Acordémonos cuando Saulo de Tarso perseguía, él cuenta que los arrastraba, los sacaba de las casas, los llevaba a las prisiones y los forzaba a blasfemar. ¿Recuerdan, no? Eso lo cuenta Pablo en su testimonio y su conversión. Pero luego finalmente, cuando él hizo un asolamiento, la gente tuvo que salir a la carrera, como decimos, huyendo de Jerusalén. Esto aparece en Hechos capítulo 8, versículo 1, 2 en adelante. Hermanos, no va a ser diferente el futuro. Y quiero a esto agregar lo siguiente. Es posible que haya hermanos que digan, pastor, hoy es viernes de noche, yo esperaba un mensaje de más aliento, de un mensaje cristocéntrico, que usted me hable de Cristo. De hecho, hay otra hermana que se comunicó conmigo y me dice que está como cansada, que los adventistas solamente hablan de profecía. Mis hermanos, yo invito a que de una vez busquemos madurar en el Señor. El apóstol Pablo ya había dicho que debiéramos dejar ya de tomar lechita. Incluso yo usé esa expresión con la hermana. No le gustó mucho. A ver, miremos, en Hebreos capítulo 5, los últimos versículos nos habla del tipo de alimento que tenemos que estar buscando. Y este es muy pesado. Yo sé que causa indigestión lo que estamos escuchando, al hablar de persecución, mudanza y todo. Pero miremoslo a la luz del texto bíblico. Dice en Hebreos 5, 11 y 12, lo leemos ahí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido. Y el siguiente versículo dice más. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que era lo que Pablo, el autor, pretendía de sus lectores. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en el discernimiento de las profecías, porque justamente nos toca a nosotros las profecías finales, si es que la ley dominical se cumple, como varios hermanos ya andan vaticinando, pero no sabemos. Mi sueño es que esto se posponga
para que nos dé tiempo de una mayor preparación. Miremos el siguiente versículo de Hebreos, ahora es el capítulo 6, 1, acerca de lo que es la lechita, ¿no? Porque, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Noten que este concepto, la fe en Dios y aún la fe en Cristo, para Pablo podría ser rudimentos. Y no es, hermanos, recordemos que la fe, la justificación por la fe será doctrina capital en los días finales. Eso lo tenemos que dominar, experimentar, para predicar y vivirla. Pero si solamente nos quedamos ahí, Pablo dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No, vamos adelante y Pablo está hablando de el santuario y el servicio sacerdotal de Cristo. Eso lo va a mostrar en el capítulo 7 y 8. A eso se refiere con que vayamos adelante a la perfección, ¿no? Por lo tanto, vuelvo otra vez a la cita que tengo acá, hermanos, delante de mí, de Revión Herald, 20 de diciembre 1898. Ahí lo tenemos en pantalla, que dice, los que apostaten durante el tiempo de dificultades darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos para asegurarse su propia seguridad. Revelarán el lugar donde se ocultaban sus hermanos y así pondrán a los lobos sobre sus huellas. Son hermanos que nos han traicionado. ¿Pero por qué? Porque ellos no maduraron, no crecieron. Y podemos saber varios en la iglesia. Tal vez como preguntaban los discípulos, ¿soy yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Recuerdan? Acerca de la traición. Entonces vamos ahora a leer la nota que tenemos abajo, de la nota 28 en adelante hasta la 30, ¿no? Que dice así, la huida de las ciudades y pueblos a que aquí se refiere ocurre después de la asunción del poder de parte de los Estados Unidos para poner en vigencia el día de reposo papal, el domingo. Entonces véase más detalles en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 464, 465. Pero antes de la terminación del tiempo de gracia, porque todavía es posible ingresar a las filas del pueblo de Dios que obedece los mandamientos. Entonces, dejar las ciudades es después de la ley dominical, aunque yo siempre sugiero que imitemos a Abraham, salir con tiempo, porque después hay que ir a las puras carreras y si uno no se ha preparado, por ejemplo, ya vender, deshacernos de nuestras posesiones o decir, ok, yo tengo esto, pero si lo pierdo, que se pierda, no tengo problema. Y si hay cosas que queremos conservar, o venderlas y quedarnos con algún dinero de recurso, digamos, ¿no? Pero empezar a tomar distancia de las cosas con las que nos hemos encariñado demasiado en la tierra. Siguiente nota, 29. El tiempo cuando muchos serán mártires viene después que los Estados Unidos aceptan la religión del papado, es decir, la ley dominical. Los mártires vienen después. Y la ley de Dios queda anulada, pero antes de que el ángel de Apocalipsis 18 llama a los fieles y verdaderos a que salgan de Babilonia. ¿Por qué? Eso está en Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, porque mucha gente que sale observan los martirios y aprenden de esos martirios. Esos mártires mueren antes del cierre de la gracia y esa sangre es semilla. Puede salvar a esa gente, a esos presos en Babilonia, Babilonia espiritual. ¿Sí? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Elena White cuenta en el evento de los últimos días que esos pecados que han llegado hasta el cielo son justamente las leyes dominicales en todo el mundo. Es el colmo. Ya Dios eso no lo puede tolerar. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora sí lo van a pagar. Es el castigo a esa gente, ¿no? Terrible, Dios. Sigo leyendo que insta a salir de Babilonia espiritual porque las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando los que son fieles y verdaderos son llamados a salir de Babilonia,
vienen después de la visión de la compañía que fue muerta, decapitada por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como cuenta Apocalipsis 24. Ahí aparecen esos mártires, que se sientan aquellos que fueron decapitados por causa de la bestia. Miremos el texto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Noten, todos estos santos que murieron, ellos han derramado sangre y ayuda a estos obreros de la 11ª hora, se llama, los que entran a último momento, antes de que cierre la gracia. Y mucha gente evangélica, católica, incrédula, muchos entran y se cierra la puerta de los adventistas flojos. Cita terrible que ya vamos a mirar un poquito después. Sigo leyendo un poquito más. Estas traiciones efectuadas por falsos hermanos ocurren antes del cierre del tiempo de gracia, porque los ángeles de Dios guiarán a su pueblo a lugares seguros cuando el tiempo de gracia haya terminado. Los santos entonces serán escondidos por Cristo y sus santos ángeles. Qué bonito pensamiento, hermanos. Hasta antes del cierre de la gracia, no solamente hay martirios, hay traición, hay poca comida para comer, etcétera, porque el Señor los está probando. Pero se cierra la gracia y ya, ahí Dios comienza a actuar, a protegerlos con el sello que se les había puesto, y aparece el pan y el agua como sustento hasta el día del Armagedón, hasta el día del decreto de muerte. Es preciosísimo el texto. Quiero invitarles a que miren la promesa en Isaías capítulo 33, versículo 15 en adelante. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Sus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Toda esa gente santa, los 144,000. ¿Sí? Y leo todavía más, número 31 y 32, que dice, vemos que esto está ocurriendo ahora mismo. Muchos que no son adventistas se están convirtiendo en vegetarianos porque hay una sección dedicada al alimento o a la alimentación en los últimos días. Y es que hay que dejar la carne. Eso es, hermanos, ustedes ya lo saben. Creo que todo el mundo lo sabe, los adventistas, pero hay algunos hermanos que están un poco verdes en ese sentido, que necesitan pensar. Dios quiere que su pueblo ya abandone la carne como base de alimentación. Y noten esta última, 32, los adventistas que tengan un escondite preparado para el tiempo de angustia, después del cierre de gracia, pero que fallen en efectuar la preparación espiritual para ese tiempo, se engañarán a sí mismos. Olvidan que mientras es posible que puedan escapar de la detección por seres humanos, tienen escondites, no podrán escapar a la detección por los espíritus malignos. Nuestra única esperanza de permanecer escondidos de los hombres malos y de los ángeles de Satanás durante ese tiempo de angustia es ser conducido a lugares seguros por los ángeles de Dios. Y Dios ahí es donde interviene protegiendo a sus hijos para que no sean muertos y tengan que comer. Ese es el plan de Dios para esos días del tiempo de angustia. Y a continuación, hermanos, ya los poquitos minutos que tengo, solamente traigo acá esto que tal vez en otro momento vamos a leerlo, las reformas de la dieta en el futuro, ¿no? Dentro de poco tiempo no será seguro usar ningún producto de origen animal. Y así las demás citas que aparecen allí sobre el tema de la alimentación. Y esta cita que leo a continuación. La protección de los ángeles durante el tiempo de angustia. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros, cuenta el conflicto de los siglos. Y en Maranata,
Durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. Parecía haber gran confusión y lucha de ejércitos. Un mensajero del Señor se paró ante mí y dijo: llama a tu familia, yo os conduciré, seguidme. Me llevó por un oscuro pasaje a través de un bosque, luego por un desfiladero de las montañas y dijo: aquí estarán seguros. Había otros que habían sido llevados a aquel retiro. Esa es la escena que Elena White soñó, y en este caso se le muestra a estos hijos de Dios cómo serían protegidos, ¿no? Y entonces quiero invitarles que en la siguiente reunión vamos a ver las citas que vienen a continuación para entrar en el tema de la marca de la bestia y el conflicto del domingo. Recuerdan, haciendo el paralelo con la historia de Jesús, cuando la turba lo rodeó para llevarlo a juicio, así también esta marca de la bestia será un rodeo mundial para que seamos llevados a dar testimonio, ¿eh?, de la fe que tenemos, por qué creemos, por qué actuamos como actuamos. Muchos de nosotros vamos a ser llevados a dar testimonio. Otros tendrán que salirse de las ciudades y buscarse lugares seguros. Pero no va a faltar el testimonio dado a los pecadores de por qué el pueblo de Dios no acepta observar el domingo papal, ¿sí? Mis hermanos, quiero traer palabras de aliento. Tengamos confianza, tengamos esperanza. El Señor revela con tiempo estas cosas, no para que tengamos temor, sino para que nos enamoremos cada vez más de Jesús, estemos más cerca de Él cada vez, con mayor brío, con búsqueda, con oración, porque contamos con tiempo de gracia. Es un tiempo precioso que hoy no podemos desperdiciar, de buscarlo en oración. Y ese es el motivo de estas reuniones también, que nos apeguemos más a nuestro Salvador Jesús, para que nuestra vida vaya desarrollándose en plenitud y en santidad también, confesando nuestros pecados, eliminando cosas que haya que eliminar, practicar otras nuevas que haya que practicar, ordenando nuestra vida para que agrademos a Dios en todas las cosas que Él nos está observando, para que cuando llegue la ley dominical y empiece el juicio de los vivos, recuerden, hermanos, ¿no?, comienza el juicio de los vivos. Allí los que sean juzgados y aprobados reciben el sello final, el sello en la frente que los protegerá de Satanás. Por eso es tan importante obedecer al Señor en todos sus mandatos. Pregunto, hermanos, hermanas, ¿alguien desea traer un comentario, alguna opinión al respecto? ¿Será que habrá alguien, si quiere opinar, puede hacerlo? Y ya después de eso vamos a orar. Sí, hermano, yo quisiera comentar y decir de que realmente la meta que tenemos es una meta alta, ¿verdad? Alcanzar Amén. la estatura de Cristo. Amén, amén. Y a veces el enemigo trata de desanimarnos, haciéndonos pensar de que no podemos, de que estamos, yo no sé si solamente me pasa a mí a veces, pero siento que el enemigo trata de hacerte señalar tus errores y hacer ver de que no lo puedes alcanzar, ¿verdad? Pero estamos en esa lucha y pidiéndole a Dios que nos, que nos lleve con su espíritu para poder seguir adelante y alcanzar esa meta, porque pienso que es la única forma, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo poder alcanzar esa meta. Así es, así es. Gracias, José, por su atinado comentario. A esto quiero agregar, hermanos, que nos autoexaminemos, como cuenta 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así dice el texto, ¿no? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, si la conciencia nos va como fustigando, latigueando, prestémosle atención. Y es que puede estar pasando algo hasta que consigamos esa paz que da cuando Jesucristo mora en nosotros. Pero si tenemos el otro sentimiento, que puede ser, ahí es cuando tenemos que orar, contarle al Señor: Señor, ayúdame. Eventualmente, a veces
conocer más sobre los movimientos de nuestra mente, de la mente humana, porque hay quienes pueden ser proclives a ser muy puntillosos en su conciencia, a veces de ser muy estrictos, no perdonarse errores que se han cometido, y aunque uno ha hecho el deber necesario confesándolo, no obstante vuelve el pensamiento. Para ello yo invito, hermanos, sea lo que fuere que pase en nuestra mente, tomemos el camino a Cristo, leámoslo. Es un tratado tan precioso, tan profundo, que todo creyente puede tener una comunión con Cristo, como el librito lo enseña, leyéndolo diariamente, de modo que surge esa paz, esa tranquilidad. Estoy en paz con mi maestro. Él me ama, yo lo amo, quiero hacer las cosas que a él le agrada, lo estoy haciendo, etcétera, ¿no? Y el camino a Cristo nos va a ayudar muchísimo para tener esa experiencia de intimidad con el Señor. Gracias, José, por su comentario. ¿Habrá otro hermano que querrá comentar algo? Hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Mire, hermano, una pregunta nada más rápido. Nosotros ya tenemos tiempo conociendo el mensaje de salir de las ciudades. ¿Qué consejo nos da, hermano, para pues saber para dónde dirigirnos? Porque, bueno, nosotros somos mexicanos, tenemos en Oaxaca tierra, pero no tenemos una iglesia ya como la que tenemos aquí. Y pues siempre tenemos esa duda, hermano. Sí. ¿Qué consejo nos da, hermano, para saber para dónde ir? Usted hace bien, mi hermano, en buscar comulgar con otros hermanos. No obstante, hay varias cosas para poner allí a meditar, ¿no? Una es que cuando salimos y dejamos las ciudades, debemos planear bien el ir a un lugar donde sigamos en formación y en misión. Y para ello, un lugar que yo recomiendo son los puestos de avanzada. Son comunidades de familias, de hermanos. En algunos casos ya se están reuniéndose vía digital, planeando y deseando poder concretar físicamente el traslado. Y lógicamente cada cual buscará o el lugar más cerca o el lugar afín, por ejemplo, la lengua de uno, español, no meterse con otra gente, la tierra de uno también. Eso va según las preferencias de cada uno, ¿no? Pero sí participar de esas comunidades. ¿Por qué? Porque un hermano que se aísla al estilo del carboncito que se sale del brasero y va a vivir por su cuenta, aislado por allá, y aún teniendo una iglesia cercana, puede darse que la iglesia no esté a la altura de las expectativas que el hermano tenía, porque al final nos vamos a ir dividiendo entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y hay citas que nos muestran que de nuestras propias filas habrá hermanos que van a cometer traición. Por lo tanto, vamos a una iglesia, está muy bien, pero si no le atinamos con esa iglesia, porque la iglesia practica ciertas cosas carnales, vamos a decir, música u otras cosas, entonces ahí queda la alternativa de la reunión digital, o sea, como ahora, vía Zoom. Y sí hay hermanos en diferentes partes, incluso en otros continentes también, que hablan español. Entonces uno se concreta y se mantiene calentito, porque recibe estudios, sermones, textos, los va leyendo. Como ahora, por ejemplo, leíamos citas de Elena White, y si alguien no tiene el libro, yo con gusto se lo puedo enviar para que lo tenga, y así tenga con qué estudiar y repasar, y así formarse y exhortarse a través de los grupos digitales, ¿no? Y con los puestos de avanzada, porque llega el momento, hermanos, en que ya no se podrá comprar y vender. ¿Y qué haremos para sobrevivir? Todavía en el tiempo de gracia, porque después del tiempo de gracia Dios promete dar el pan y el agua. Pero antes de que cierre la gracia, tendremos que ayudarnos entre nosotros. O sea, en las comunidades donde uno se ayuda al otro, como ocurre con los Amish. En esas comunidades de Amish, como antiguamente los valdenses, viven familias y ahí entre ellos se ayudan. Uno que hace plantaciones, el otro que
ayuda con trabajo manual, carpintería u otro tipo de actividad. Y entonces, como familias, ven sus necesidades y se satisfacen entre ellos esas necesidades materiales, ¿no? Y el puesto de avanzada permite no solamente convivir juntos, sino cumplir una misión. Porque, hermanos, no es cuestión de dejar las ciudades y, bueno, ya me salvé. Ah, qué bueno, ya me fui. No. Ya miraremos citas oportunamente sobre puestos de avanzada que muestran que desde el puesto de avanzada se debe seguir predicando a las ciudades, a los pecadores, porque el Señor quiere salvarlos. No es que yo ya me salvé, ya conseguí un campito, me voy a vivir con mi abuelo en el campo allí y así, ya me salvé. No, hermano, no va por ahí, porque hay citas que nos van a decepcionar. Cuando dice que tenemos que tener la imagen de Cristo, y uno dice, sí, yo estoy luchando con mis defectos de carácter, perfecto, está muy bien. Pero una de las características de la imagen de Cristo, ¿alguien recuerda cuál es? Que fue muy sobresaliente en él, salvar a los pecadores. Justamente esa es la esencia de que Jesús dejó el cielo para venir a la tierra, del lugar donde él era bien querido, adorado, respetado, llegó acá por amor a los pecadores. Y eso es parte de la imagen de Cristo que nosotros tenemos que desarrollar. Y a través de los puestos de avanzada, igual que los valdenses, cuando ellos vivían en comunidades, pero salían para llevarse su pequeña porción del Nuevo Testamento, aquí, allá, y así la gente, digamos, de la ciudad recibían esos mensajes, y algunos eran ganados. Así que, entonces, hago sobresalir este aspecto de los puestos de avanzada o comunidades adventistas que ya están, que han planeado dejar las ciudades y ayudarse entre ellos con orientaciones, consejos, lecturas, que ayude a seguir reteniendo la misión que tenemos como pueblo predicador en los días finales, ¿no? Así que, mi hermano Rodolfo, me alegra que usted tenga en mente el dejar la gran ciudad, si piensa usted en México o lugar de su creencia, de su terruño, está muy bien, pero podría averiguar qué hermanos allí cerca del área suya ya están levantando puestos de avanzada para mantener contacto con ellos y recibir explicación, comentarios de qué se trata, qué es esto. Entonces ahí el corazón va latiendo a algo que no se está predicando en la iglesia adventista. Y la hermana Kwai ya lo había dicho con tiempo. Por eso me alegra que tengamos este grupo acá, donde nos haremos exhortaciones mutuas, teniendo los textos bíblicos de la tipología entre Jesús y el último remanente, y también la cita del Espíritu de Profecía que nos van a orientar para que seamos sabios en todas las cosas que tengamos que hacer. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si habrá otro comentario más que queramos traer. Hermano, con relación a salir de las ciudades al campo, no sé si será que estoy demasiado analizando más allá, pero ¿no será también importante tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas del lugar donde vamos, analizar otros aspectos, ¿verdad? Por mencionar algo, son tantos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un país que es muy precioso, muy lindo, muy linda naturaleza, como es el país de Costa Rica. A mí me encanta ese país, pero analizo algunas cosas. Por ejemplo, son pocos los países en Latinoamérica que tienen una religión oficial. Y para el caso de Costa Rica, la religión oficial es el catolicismo. Entonces yo pienso que en algunos lugares, si bien es cierto el mundo, en algunos lugares va a ser peor que otro. Entonces no sé qué, sí que también deberíamos de tomar en cuenta esos factores socioeconómicos, políticos de la región donde vamos, ¿verdad? No sé si estoy mal al respecto, pero yo también pienso en esos factores también ¿Cómo no, como José? factores de analizar. Usted está bien orientado. A esto quiero agregar
otros factores para tomar en cuenta, porque esto tiene que hacerse con mucha oración. Y cuanto más se consulten con hermanos, tanto mejor, ¿no? Y es que el lugar donde vayamos reúna ciertas características geográficas. Por ejemplo, el agua. Tiene que ser un lugar donde haya agua. También que sea fértil, que se siembre allí, porque finalmente tendremos que vivir de eso. ¿Eh? Porque si la profecía dice que no podrán comprar ni vender, ¿a dónde vamos a terminar? Y seríamos sabios ir pensando, discutiendo, intercambiando estas cosas con hermanos que sí tienen experiencia. Y mayormente son los de los puestos de avanzada, cuando forman parte, en algunos casos ellos ya tienen su puesto, pero forman parte de otros grupos donde ellos cuentan sus experiencias en cuanto a siembra, sobrevivencia en esos lugares, temperatura y demás. Junto con estos factores que usted menciona, José, el factor religioso va a ser inevitable. Esta ley será para todo el mundo. No obstante, donde haya mayor libertad, tanto mejor. Y uno piensa, y creo que varios coincidimos con usted, José, en la elección de la tierra que usted está mencionando. Pero hay otros hermanos que pueden decir, ok, yo conozco otro, está bien, perfecto. Pero siempre buscar de estar acompañado con por lo menos una mínima familia, o sea, una familia y otra. De modo que si algo no sale bien, se pueden ayudar entre ellos, ¿no? Pastor, tengo Sí, una pregunta de lo que estaba haciendo el pastor, el hermano José. sí, Por lo menos, bueno, yo soy de Colombia. Colombia tiene lugares muy lindos, tiene lo que dice la hermana Elena de Guay, pero allá tenemos dos graves problemas, que es la guerrilla y el narcotráfico. Por eso esa parte, y siempre donde más atacan ahí es en la parte de los campos. es cierto. Entonces yo creo que también tenemos que mirar en nuestros países ese tipo de situación. Por eso a mí me da miedo uno irse para Colombia, si me entienden, porque lo hemos vivido propio con nuestra familia que viven en el campo, que los han desalojado, la guerrilla, les han quitado sus tierritas. Entonces yo creo que ese también es un punto importante. ¿Dónde va? ¿Cómo vamos a vivir? ¿En qué situación tiene de de país tiene el sistema de, no es tanto economía, sino de peligro, de guerrillas, de Tiene razón, mi hermano. narcotráfico? Sí, tiene razón. Yo tengo amistades de Colombia y él está interesado en formar su propio puesto de avanzada. Se llama Pedro, este joven, y tiene algunas dificultades, ¿no? Pero usted menciona bien, depende también de los lugares donde uno está sentado. Hay lugares donde el narcotráfico y la guerrilla se esparció más rápidamente que en otros. Pero le atribuyo razón a lo que usted está diciendo. Por eso, cuanto más ahora nos pongamos en contacto con esos puestos de avanzada que manejan esa información, porque vienen de diferentes partes, todos hispanos, que vienen de países latinoamericanos, incluso de Europa también, hispanos, y comparten buena información para ver dónde podríamos asentarnos. Dios no va a desamparar a un hijo que se interesa por amor del cumplimiento de la profecía, en ir planeando con tiempo, dejar las ciudades. Y recordemos que el motivo no es tanto la ley dominical, sino el ambiente corrupto que hay en las grandes ciudades mayormente. Pero ya que la ley dominical se aproxima, también pues es sano planear con tiempo y no a las apuradas, como ocurrió con lo que hizo Saulo de Tarso, que sacó a todos los cristianos, los corrió y la gente iba, pero pobrecitos, allí todos huyendo de lo que hacía este señor, ¿no? Saulo de Tarso. Así también en los días finales, cuando sintamos ya el peso de la ley dominical, cuando ya se ejecute, habrá hermanos temerarios que se quedarán. Ellos dirán, bueno, yo me quedo para predicar. Bueno, hermanos, yo eso tiene que buscar el sellamiento y tiene que tener una conducta que agrada al Señor. Pero estando en las ciudades hay mucha presión, corrupción, maldad, tentación, que los hermanos pueden no sobrevivir y caer en pecado, y Dios eso no lo va a permitir. Por eso ya con tiempo dice, sálganse, vivan en lugares apartados, para que su cristianismo, su santidad vaya en crecimiento. Creced en gracia, decía el apóstol Pedro. ¿Sí? Pero vale la pena el comentario que usted trae, hermana Pilar. ¿Habrá otro comentario más? Bueno, mis hermanos, quiero agradecer que pudimos comunicarnos y terminamos con una plegaria.
elevo esta oración al cielo pidiendo que Dios nos bendiga a todos. Y luego cuando tengamos más preguntas, anotémosla o recordémosla para la siguiente reunión, porque esto nos tiene que ayudar a que entre todos nos vaya quedando claro qué cosas deberíamos hacer para el futuro cercano. Hermanito, Sí. Yo había levantado la mano, pero creo que no me la vieron. Oh, sí, sí. Sí, yo quería, recordándome de algo que como en uno de los grupos en los que estoy, ¿verdad? Pues hay unos hermanitos que tienen como 20 años de estar así ya en el campo. Sí. Y uno de ellas que está en Venezuela me estaba contando que sí, pues de prepararse tanto físicamente, emocionalmente, psicológicamente, porque también hay cosas que uno no se espera, como ejemplo los animales, ¿no? Ejemplo, el día de anteayer, la hija de la hermanita fue picada por un escorpión, algo que ellos no tenían en cuenta de que iban a encontrar ahí, y ya con tantos años de estar, ¿no? Pero nos contaba ella de que todo prácticamente lo que se pone allí es la fe en Dios, es lo principal, porque de allí, de donde ellos están, que es como una montaña, son como 2 horas y media de camino hacia un lugar de un pueblo, y nos decía, ¿y cómo? O sea, ya en el lugar, cómo poderse movilizar y sin transporte, sin nada, ante esa situación. Entonces, nos decía ella, ¿qué es lo que aprender de esto? Es a confiar totalmente de Dios. Y aparte de eso, de que nos decía la razón por la que es necesario salir lo más pronto posible, es también porque, pues, Dios de esa manera nos está preparando en el campo, ¿verdad? Nos estaría preparando para el tiempo que viene, porque si estamos en la ciudad, ¿qué preparación vamos a tener? ¿Verdad? Entonces ella nos hace tomar como bastante sobre eso, y pues no solamente que animales, sino que son otras cosas, ¿no? A veces escasean algunas cosas, pero todo es de que ella dice llevar un balance en todo, que estar viendo las plantitas, los sembraditos que tienen para la comida diaria y todo. Ya no es aquello de que uno tiene que estar pendiente, que le consume el tiempo, el trabajo y otras cosas seculares. Entonces ella nos decía de qué manera y cómo nos podemos ir incrementando el conocimiento para ese momento, cuando ya estemos en el lugar, ¿verdad? Entonces sí es bien necesario estar conocedor de todo. Así es, ¿Verdad? así es. Ese era mi aporte. Gracias, mi Gracias. hermana, por traerlo. Quizás ya en otra ocasión puedo dar alguna dirección de hermanos que tienen experiencia con puestos de avanzada para recibir información, ¿no? Ya de gente que está conectada con esto, ya en directo, como quien dice, ¿no? Y a la vez que puedan orientar a la hora de salir a qué lugar se puede ir, de modo que cuanta más información tengamos, cuanto más consultemos, tanto mejor. Nos haremos como a Dios le agrada que hagamos, consultando, aprendiendo, confiando en Él, ¿no? Y entonces, porque el conflicto Dios lo tiene con los pecadores, no con su pueblo. Así es que, muy bien, hermanos, vamos a tener una plegaria de oración, ¿sí? Amén. Eso es. Y nos encontramos el martes que viene, Dios mediante. Oramos. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que tuvimos al leer textos sagrados y también textos del Espíritu de profecía. Oh Señor, te pedimos que nos tengas misericordia. Gracias porque estamos ya al borde de la eternidad y tú con tanta expectación de que tu pueblo pueda levantar en alto la obediencia de los 10 mandamientos, la lealtad al Creador, que con nuestras vidas podamos vindicar
el honor de la ley de Dios. Pero Señor, hoy nos miramos débiles, a veces cansados, pero recurrimos a ti, que eres la roca de los siglos, la fortaleza para que podamos subsistir cada hora, cada día. Bendice a todos los hermanos que hemos participado. Te rogamos que puedas atender sus necesidades personales, que les ayudes en sus problemas, crisis en algunos casos, y que haya unidad, especialmente en la familia, para mirar juntos el mismo proyecto, cuál es el dejar las ciudades para vivir en un lugar mejor, preparándonos para los eventos finales mientras edificamos nuestro carácter. Querido Padre, bendice a todos los hermanos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche, pastor. Gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. Y bendiciones para todos los hermanos que han participado. Gracias, hermano. Bendiciones. Que tengas feliz noche. Amén. noche. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanitos. Gracias, Amén. hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.